Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 27. 7. Simposium sobre análisis infantil. 1. Nota. 1947. El siguiente artículo representa mi contribución a una discusión sobre los problemas del análisis de niños, en la que se prestó particular atención al libro de Anna Freud, Introducción a la técnica del análisis de niños, publicado en Viena en 1926. En una versión ampliada, publicada en Londres en 1946, bajo el título El tratamiento psicoanalítico de los niños, las consideraciones de Anna Freud se acercan más a las mías en lo que respecta a algunos puntos. Estas modificaciones de sus opiniones se discuten en una nota al final de este artículo, el cual, de cualquier modo, sigue siendo una exposición de mis propias ideas. Comenzaré mis observaciones con una breve revisión del desarrollo del análisis de niños en general. Sus comienzos datan de 1909, año en que Freud publicó Análisis de la fobia de un niño de 5 años. Esta publicación fue de la más grande importancia teórica, al confirmar, como lo hizo en la persona del niño de que se trataba, la verdad de lo que Freud había descubierto que existía en los niños partiendo del análisis de adultos. El artículo tuvo, sin embargo, otra significación más, cuya importancia no podía ser apreciada en aquel entonces. Este análisis estaba destinado a ser la piedra angular del subsiguiente análisis infantil. No solo mostró la presencia y la evolución del complejo de Edipo en los niños y las formas en que opera en ellos. También mostró que estas tendencias inconscientes podían aflorar a la conciencia sin peligro y con gran provecho. Freud mismo describe su descubrimiento de la siguiente forma. Debo ahora preguntar en qué he perjudicado a Juanito el haberle hecho conscientes complejos no solo reprimidos por los niños, sino también temidos por los padres. ¿Emprendió acaso el niño alguna acción grave en lo que respecta a sus pretensiones con su madre? ¿Tradujo acaso sus malas intenciones contra el padre en actos malos? Sin duda, se le ocurrieron tales temores a muchos doctores, que entienden mal la esencia del psicoanálisis y opinan que al hacer conscientes los malos instintos, estos se fortifican. Y nuevamente, en la página 285, por el contrario, las únicas consecuencias del análisis fueron que Juanito se recuperó. No tuvo ya miedo a los caballos y empezó a tomarse libertades con su padre, como lo comunicó este, bastante divertido. Pero lo que el padre pudo haber perdido en respeto lo ganó en confianza. Creí, decía Hans, que como supiste lo del caballo, sabías todo. Y es que el análisis no anula los efectos de la represión. Los instintos antes reprimidos siguen reprimidos, pero el mismo efecto es alcanzado por un camino diferente. El análisis sustituye el proceso de la represión, que es automático y excesivo, por el control mesurado e intencionado por parte de las más elevadas facultades psíquicas. En una palabra, el análisis reemplaza la represión por la condensación. Esto parece aportarnos la prueba tan largamente buscada de que la conciencia tiene una función biológica y que su entrada en escena asegura una importante ventaja. H. Hugh Helmut, quien tuvo la honrosa distinción de ser la primera en emprender el análisis sistemático en niños, comenzó su tarea con algunos preconceptos en su mente, que mantuvo hasta el final. En su artículo titulado Técnica del análisis de niños, escrito después de 4 años de trabajo en este terreno y que nos da una clara idea de sus principios y de su técnica, expresa muy claramente que desaprueba la idea de analizar niños muy pequeños, que consideraba necesario contentarse con éxitos parciales sin penetrar demasiado profundamente en el análisis de los niños por temor a estimular con demasiada fuerza las tendencias e impulsos reprimidos, o por temor a hacer exigencias a las que su capacidad de asimilación no podría responder. A través de este artículo y de otros escritos suyos, vemos que evitó penetrar profundamente en el complejo de Edipo. Otra de las suposiciones que sostuvo en su trabajo es la de que en el caso del niño no solo se requiere del analista que haga el tratamiento analítico, sino también que ejerza una influencia educativa definida. Ya en 1921,
Cuando publiqué mi primer artículo, El desarrollo de un niño, yo había llegado a conclusiones muy distintas. En mi análisis de un niño de 5 años y 3 meses, encontré, como todos mis posteriores análisis me lo confirmaron, que era perfectamente posible e incluso saludable explorar el complejo de Edipo hasta sus profundidades, y que en esta tarea se podían obtener resultados por lo menos iguales a los obtenidos en los análisis de adultos. Además de esto, descubrí que en un análisis de este tipo, no solo era innecesario que el analista se empeñara en ejercer una influencia educativa, sino que ambas cosas eran incompatibles. Tomé estos principios como guía de mi trabajo y los defendí en todos mis escritos. Y así es como llegué a intentar el análisis de niños muy pequeños, de 3 a 6 años de edad, y a encontrarlo afortunado y pleno de perspectivas. Escojamos en primer lugar el libro de Anna Freud, los que parecen ser sus 4 puntos principales. Nos encontramos aquí nuevamente con la idea fundamental que mencionamos anteriormente como la misma de H. Hugh Helmut, la convicción de que el análisis de niños no debe ser llevado demasiado lejos. Por esto, y como es claro también por las conclusiones más directas que se han sacado, se quiere significar que no se deben tratar demasiado las relaciones del niño con sus padres, o sea, que no se debe explorar minuciosamente el complejo de Edipo. Los ejemplos que da Anna Freud no muestran ningún análisis del complejo de Edipo. La segunda idea conductora es, también aquí, la segunda idea conductora, también aquí, que se debe combinar el análisis del niño con influencias educativas. Es notable y debería dar que pensar que aunque se intentó el análisis de niños hace 18 años y se lo practicó desde entonces, tengamos que enfrentarnos con el hecho de que sus principios fundamentales no han sido todavía enunciados claramente. Si comparamos con esto el desarrollo en el psicoanálisis de adultos, descubrimos que en un periodo de tiempo aproximadamente igual, no solo fueron establecidos todos los principios para el trabajo posterior, sino que también fueron probados y comparados, y que se desarrolló una técnica cuyos detalles tenían que perfeccionarse, pero cuyos principios fundamentales han permanecido incólumes. ¿Cómo se explica el hecho de que precisamente el análisis de niños haya sido mucho menos afortunado en su desarrollo? El argumento que a menudo se oye en los círculos analíticos de que los niños no son sujetos adecuados para el análisis no parece ser válido. H. Hugh Helmut era realmente muy escéptica sobre los resultados que se podían obtener con niños. Expresó que ella debía contentarse con éxitos parciales y contar con recaídas. Es más, restringió el tratamiento a un limitado número de casos. También Anna Freud establece límites bien definidos a la aplicación del tratamiento. Pero por otro lado, en lo que respecta a las posibilidades del análisis de niños, adopta una posición más optimista que la de H. Hugh Helmut. Al final de su libro dice: a pesar de las dificultades que he enumerado, en el análisis de niños producimos realmente cambios, progresos y curas que no nos atreveríamos a soñar en el análisis de adultos. Con objeto de contestar a la pregunta que he planteado, quiero establecer ahora algunos enunciados que me ocuparé de demostrar a continuación. Creo que el análisis de niños, comparado con el de adultos, se ha desarrollado en el pasado de manera mucho menos favorable porque no fue encarado con un espíritu de investigación libre y desprejuiciado, como lo fue el de los adultos, y en cambio estuvo trabado y entorpecido por varios preconceptos. Si reflexionamos sobre el primer análisis de un niño, fundamento de todos los demás, el análisis de Juanito, descubrimos que no sufrió por esta limitación. Por cierto, que no había aún una técnica especial. El padre del niño, que bajo la dirección de Freud llevó a cabo este análisis parcial, no era versado en la práctica del análisis. Sin embargo, tuvo el valor de avanzar bastante en el análisis y obtuvo buenos resultados. En el resumen mencionado anteriormente en este artículo, Freud dice que a él mismo le hubiera deseado ir más allá. Lo que dice muestra, además, que no veía peligro alguno en el análisis minucioso del complejo de Edipo.
De modo que evidentemente no pensaba que por principio no hay que analizar en los niños este complejo. Pero H. Hugh Helmut, quien por tantos años trabajó sola en este campo, emprendió su tarea desde el comienzo con principios que obligatoriamente habrían de limitarla y por consiguiente hacerla menos fructífera, no solo en lo que respecta a sus resultados en la práctica, el número de casos en los que había que utilizar el análisis, etc., sino también en lo que respecta a los descubrimientos teóricos. Durante todos estos años, el análisis de niños, del que con toda razón hubiera podido esperarse una contribución directa al desarrollo de la teoría psicoanalítica, no ha hecho nada que merezca ser expuesto. Como H. Hugh Helmut, Anna Freud piensa que al analizar niños no solo no podemos descubrir más sobre el primer periodo de la vida que cuando analizamos adultos, sino que incluso descubrimos menos. Nos encontramos ahora con otro pretexto que ha sido esgrimido como razón del lento progreso en el campo del análisis de niños. Se dice que la conducta del niño en el análisis es evidentemente distinta a la del adulto y que por consiguiente es necesario emplear una técnica diferente. Creo que este argumento es incorrecto. Si me está permitido adaptar el dicho, es el espíritu el que construye el cuerpo. Quisiera sostener que la actitud, la convicción interna, encuentra la técnica necesaria. Repito lo que ya he dicho. Si emprendemos el análisis de niños con la mente abierta, podemos descubrir caminos y medios para explorar las profundidades más recónditas. Y por los resultados de estos procedimientos, podremos darnos cuenta de cuál es la verdadera naturaleza del niño. Y veremos que no es necesario imponer restricción alguna al análisis, tanto en lo que respecta a la profundidad de su penetración como en lo que respecta al método con el que trabajemos. Con lo que acabo de decir, trato ya el punto principal de mi crítica al libro de Anna Freud. Creo que ciertos conceptos empleados por Anna Freud pueden explicarse desde dos puntos de vista. Uno, supone que no se puede establecer la situación analítica con los niños. Y dos, encuentra inadecuado o discutible el análisis puro del niño, sin intervención pedagógica. La primera tesis es una consecuencia directa de lo enunciado en la segunda. Si comparamos esto con la técnica del análisis de adultos, vemos que establecemos incondicionalmente que una verdadera situación analítica solo puede darse con medios analíticos. Veríamos como grave error el asegurarnos una transferencia positiva por parte del paciente, con el empleo de las medidas que Anna Freud describe en el primer capítulo de su libro, o utilizar su ansiedad para hacerlo sometido o intimidarlo o persuadirlo por medios autoritarios. Pensaríamos que aun cuando esta introducción nos garantizara un acceso parcial al inconsciente del paciente, nunca podríamos establecer una verdadera situación analítica ni llevar a cabo un análisis completo que penetrara en lo más profundo de su mente. Sabemos que constantemente debemos analizar el hecho de que los pacientes quieren ver en nosotros una autoridad, ya sea odiada o amada, y que solo por el análisis de esta actitud ganamos acceso a estos estratos más profundos. Todos los medios que juzgaremos incorrectos en el análisis de adultos son especialmente señalados por Anna Freud como valiosos en el análisis de niños. Su objetivo es la introducción al tratamiento que estima necesaria y que llama la entrada en el análisis. Parecería obvio que después de esta entrada jamás lograr establecer una verdadera situación analítica. Ahora bien, me parece sorprendente e ilógico que Anna Freud, que no usa las medidas necesarias para establecer la situación analítica, sino que la sustituye por otras que la contradicen, se refiere, sin embargo, a su suposición, tratando de demostrarla teóricamente, de que no es posible establecer una situación analítica con los niños, ni, por consiguiente, llevar a cabo un análisis puro en el sentido del análisis de adultos. Anna Freud da una serie de razones para justificar los elaborados y penosos recursos que considera necesarios emplear con los niños para establecer una situación que posibilite el trabajo analítico. Estas razones no me parecen firmes. Anna Freud se desvía en tantos aspectos de las reglas analíticas comprobadas
porque piensa que los niños son seres muy distintos de los adultos. Sin embargo, el único propósito de estos elaborados recursos es que la actitud del niño hacia el análisis sea como la del adulto. Esto parece ser contradictorio y creo que debe ser explicado por el hecho de que en sus comparaciones Anna Freud coloca el consciente y el yo del niño y del adulto en primer plano, cuando indudablemente nosotros debemos trabajar en primer lugar y sobre todo con el inconsciente, aunque acordamos todas las consideraciones necesarias del yo. Pero en el inconsciente, y aquí baso mi afirmación en un trabajo analítico profundo, tanto con niños como con adultos, los niños no son de ninguna manera fundamentalmente distintos de los adultos. Lo único que sucede es que en los niños el yo no se ha desarrollado aún plenamente y por lo tanto los niños están mucho más gobernados por el inconsciente. A él debemos aproximarnos y a él debemos considerar el punto central de nuestro trabajo y si queremos aprender a conocer a los niños como realmente son y a analizarlos. No adjudico particular valor a la meta que Anna Freud persigue tan ardientemente: inducir en el niño una actitud hacia el análisis análoga a la del adulto. Creo además que si Anna Freud efectivamente alcanza esta meta con los recursos que describe, y esto solo puede ocurrir con un número limitado de casos, el resultado no es el que pretende con su trabajo, sino algo muy distinto. El conocimiento de la enfermedad o del portarse mal que ha logrado despertar en el niño en vana de la angustia que para sus propios fines ha movilizado en él. La angustia de castración y el sentimiento de culpa. No entraré aquí en el problema de hasta qué punto también en los adultos el razonable y consciente deseo de curarse es simplemente una fachada que encubre esta angustia. Con los niños no podemos esperar encontrar ninguna base definitiva para nuestro trabajo analítico en un propósito consciente que, como sabemos, ni siquiera en los adultos se mantendría por mucho tiempo como único soporte del análisis. Es cierto que Anna Freud también cree que este propósito es necesario desde el comienzo como preparación para el trabajo, pero además cree que una vez que ese propósito existe, puede contar con él a medida que progresa el análisis. Esta idea me parece errónea, y siempre que apela a este insight, lo que realmente hace es apelar a la angustia y al sentimiento de culpa del niño. En sí mismo, esto no tendría nada censurable, ya que el sentimiento de angustia y culpa son indudablemente factores importantísimos para la posibilidad de nuestro trabajo. Pero creo que debemos tener bien claro cuáles son los soportes en los que nos apoyamos y cómo los usamos. El análisis no es en sí mismo un método suave. No puede ahorrarle al paciente ningún sufrimiento, y esto se aplica también a los niños. De hecho, debe forzar la entrada del sufrimiento a la conciencia e inducir la abreacción si ha de ahorrar al paciente su sufrimiento posterior permanente y más fatal. Por lo tanto, mi crítica no es que Anna Freud active la angustia y el sentimiento de culpa, sino por el contrario, que no lo resuelva suficientemente. Me parece una rudeza innecesaria para con un niño el que haga consciente esa angustia para que no enloquezca, como lo describe por ejemplo en la página 9, sin atacar inmediatamente esta angustia en sus raíces inconscientes, aliviándola así en la medida de lo posible. Pero si realmente debemos apelar en nuestro trabajo a los sentimientos de angustia y de culpa, ¿por qué no contar con ambos y trabajar con ellos sistemáticamente desde el principio? Yo misma lo hago siempre, y he descubierto que puedo depositar una confianza absoluta en una técnica que se basa en considerar y trabajar analíticamente con cantidades de angustia y culpa que son tan grandes en todos los niños y mucho más claras y fáciles de percibir que en los adultos. Anna Freud manifiesta en la página 56 que una actitud hostil o ansiosa del niño hacia mí no me justifica para concluir inmediatamente que en el trabajo se dé una transferencia negativa, porque cuanto más tiernamente apegado a su madre está un niño, tanto menos impulsos amistosos le quedarán para los extraños. No creo que, como lo hace ella, podamos hacer una comparación con niños muy pequeños que rechazan lo que les es extraño. No sabemos mucho acerca de niños muy pequeños, pero es posible aprender mucho de un análisis temprano de la mente de un niño de, digamos, 3 años.
Y allí vemos que solo niños neuróticos muy ambivalentes manifiestan miedo u hostilidad hacia los extraños. Mi experiencia ha confirmado mi creencia de que si inmediatamente explico este rechazo como sentimiento de angustia y de transferencia negativa, y lo interpreto como tal en conexión con el material que el niño produce al mismo tiempo, y luego lo retrotraigo a su objeto original, la madre inmediatamente puede comprobar que la angustia disminuye. Esto se manifiesta con el comienzo de una transferencia más positiva, y con ella de un juego más vigoroso. En niños más grandes la situación es análoga, aunque diferente en algunos detalles. Por supuesto, mi método presupone que desde el comienzo quiero atraer hacia mí tanto la transferencia positiva como la negativa, y además de esto, investigarla hasta su origen, en la situación edípica. Estas dos medidas concuerdan plenamente con los principios analíticos, pero Anna Freud las rechaza por razones que me parecen infundadas.